que a nadie se las recomiendo. Llegan entonces al extremo, bien, y ahí entonces sí ya se enfrenta a ese mar, que ellos creían que era un mar, pero era el océano más grande del mundo, no tenían ni idea de eso. Entonces recorren esperando una buena ola, un buen movimiento, suben un poco por la y después se dedican a él. Fue el peor viaje para todos ellos de toda su vida, y tanto que al final Pigafetta dice: creo que nadie en el mundo va a venir a pasar por este océano, porque les pasó tan mal. Él entonces dice en su relato: el bizcocho, polvo mezclado de gusanos, el agua podrida y hedionda, obligados a comer pedazos de cuero de vaca, porque protegía la madera con cuero de vaca, entonces se lo sacaban, lo metía 5 días en agua de sal, se quedaba maduro y se lo comía. Hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, decían. Pero lo peor de todo fue el escorbuto. Falta de alimentos frescos y falta de calcio, y entonces se les hinchaba la boca, no podían comer y murieron. 19 de ellos murieron en esa parte del viaje. Fue terrible entonces, encontraron alguna isla volcánica por ahí, pero sin problema, hasta que por fin llegan entonces a las islas que se llamó después Marianas, pero que ellos llamaron Isla de los Ladrones, y es Guam. Guam, justamente el último lugar que fue posesión de España en el 98, la perdieron. ¿Por qué Isla de los Ladrones? Bueno, resulta que llegaron a una isla, bajaron en las barcas y vieron que también a los habitantes de allí llegaban a los buques, a las naos, subían y todo lo que veían se lo llevaban, hasta que después se dieron cuenta que en esa isla no existía la propiedad privada, todo era de todos, y estos se querían estar en su casa, así que llegaron ahí y empezaron a ver, hasta que se dieron cuenta Magallanes y dijo: vámonos de aquí porque nos quedamos sin barco. De ahí entonces pasan de esas islas, pasan hasta Cebú. En Cebú, están las Islas Marianas, aquí está Cebú, Cebú, ahí encuentra ya entonces a un dirigente, a un cacique que lo recibe muy bien, los atrae, ahí pueden ya bajar, ahí se descansan, se rehabilitan, comen bien, descansan bien, y este jefe incluso acepta ser atender con el rey Carlos I, súbdito de Carlos I, y le dice: oye, tengo un enemigo en una isla cercana a Mactán, ¿por qué no van ahí ustedes que tienen armas de fuego, así que meten por qué no van ahí y me lo convencen de que hagamos la paz? Fue el gran fallo de Magallanes, porque se dedica allá, resulta que el barco, como había muchas rocas, no puede atracar bien, van en una barca y los 49 soldados que lleva Magallanes resulta que son poquísimos frente a los más de 1000 que aparecen con flechas, lanzas y demás. Ahí en Pigafetta, claro, y ahí muere Magallanes porque es herido en una pierna y después no puede moverse mucho, y vieron que era el jefe de la expedición, los indios acaban con él. Y ahí Pigafetta, claro, como buen renacentista, lo pone como un héroe, muere y se acaban con él, con nuestro espejo, nuestra luz, nuestro consuelo, nuestro guía verdadero. Incluso dice que cuando lo hirieron, que él miraba hacia atrás a ver si ya habían ido todos a la barca, porque los defendía para que se fueran sanos y salvos. Perdón, y entonces ahí el héroe fue Lapu-Lapu, que era el héroe de la región y que es hoy día considerado héroe nacional filipino, porque ya estamos en las Filipinas. Pero fíjense qué curioso que donde está, en la playa donde está la escultura del héroe, atrás hay un monumento a Magallanes. Para decir que incluso Filipinas acepta a Magallanes también como un gran conquistador. Incluso hay un pez que es único en Magallanes, que lo llaman el Magallanes. Siguen entonces los españoles que quedan, y entonces pasan de ahí pasan a otra isla, pasan a Brunei, que era una isla de las más ricas, y entonces le dicen, todavía no habían llegado a las Molucas. Las Molucas justamente están aquí enfrente, después de varias aventuras que no hay tiempo
para contar. Llegan a Tidore, que es la primera de las Molucas, allí entonces ya pueden abastecerse de especias, cargan todos los barcos y oyen que los portugueses ya andaban buscándolos por ahí. ¿Sí? Acuérdense que a la división ellos se creían que esto era de España, pero en principio esta parte pertenecía a Portugal y los portugueses ya andaban por allá y tenían miedo. Entonces van después a Timor, otra de las Molucas, y ya piensan regresarse, pero quedaban solo dos, la Trinidad y la Victoria. Hubo varios jefes, al final los convidan los indios, los nativos, y matan a 24 españoles en el banquete, y al final quedan estas dos naves solamente, y Juan Sebastián Elcano en Victoria. La Trinidad tuvo golpes raros y tenían que repararla, y entonces Sebastián Elcano les recomienda: quédense tranquilos, reparen y después regrésense a España de nuevo, por esa vía, sin meterse a lo desconocido. Pero en una de esas, barcos portugueses se dieron cuenta de que Trinidad era la española, que había en Molucas, así que raptaron a todos los marineros y los tuvieron prisioneros durante mucho tiempo allá. Queda entonces Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, que algunos dicen, bueno, él siguió la ruta normal, ya se conocía. Sí, ya se conocía, pero esto pertenecía a Portugal. Entonces él tenía miedo enorme de que si los agarraban los portugueses, los metían en la cárcel como habían hecho con la Trinidad, o acababan con ellos, que es peor. Entonces van buscando ese camino de regreso, no por el conocido, sino fuera del camino ordinario. Ahí encuentran de nuevo islas que no tienen nada, se acercan al Cabo de Buena Esperanza, ahí lo pasan terrible porque hay vientos y cruce de mares, lo pasan muy mal, incluso ahí les llegan varios días de niebla. Acuérdense que en esa época, bueno, justo la brújula acababa de ponerse en circulación, pero se dirigían sobre todo por el sol, y resulta que con esa neblina no sabían dónde estaban. Así pasaron 3 o 4 días hasta que ya se despejó, vino un viento muy suave y justo pudieron avanzar muchísimo. Como siempre ven, fuera de la costa, porque aquí todo era portugués, y los portugueses sabían que le andaban buscando el ojo. Llegan entonces se quedan entonces también sin alimentos, sin nada para comer, el agua también se había gastado. Llegan a las islas de Cabo Verde, y entonces hay una reunión de los que quedan, los llaman a reunir. ¿Qué hacemos? ¿Nos paramos acá o seguimos viajando? Y entonces decimos, bueno, vamos a pararnos, pero se le inventa una cosa, no sé si sería andaluz o vasco al que se le ocurrió. Dice, ¿por qué no llegamos y decimos que venimos de América y que se nos rompió unas velas y nos hemos quedado sin alimento y seguimos viajando? Pero fíjense que los portugueses aceptaron esa idea. Aceptaron y estuvieron ahí varios días, venían con una barca, traían provisiones, hasta que algunos se descuidó y cuando ya no le quedaba nada para intercambiar, le dio una pieza de especies, de pimienta. Y entonces al ver la pimienta, ¿cómo es esta pimienta? ¿Dónde la sacaron? Y entonces a la cárcel. Y mientras tanto Juan Sebastián Elcano pasan un día, 2 días, pasan 4 días y que no llega la barca. Entonces ya empieza a escamarse un poco, hasta que un día ven una barquita que viene y le empiezan a gritar, que ya nos dimos cuenta, bájese todo, que van todos a la cárcel. Van todos a la cárcel. Arriamos velas y nos vamos rápidamente de aquí. Así que se evitó entonces, por astucia de Juan Sebastián Elcano, que los tomaran prisionero, y siguió entonces el viaje. Fíjense que entonces ahí, siempre desprendiéndose de la costa, ya sabía que enseguida iban a perseguirlo. Entonces él, también muy astuto, el vasco, en lugar de ir hasta las Canarias, que era lo que los portugueses se imaginaban que iban a hacer, él se desprende y va como si fuera América y da todo un rodeo, pasando por las Azores hasta arriba. Deja las Canarias, que es donde justamente habían ido a buscar a los portugueses. Y ahí llegan entonces, de nuevo, no entran a Finisterre, al norte de España, porque estaba más cerca, sino que está empecinado en ir hasta Sanlúcar de Barrameda, porque quiere de una vez ya llegar y demostrar que ha dado la vuelta al mundo.
esclavos más del honor que de la propia vida. O sea que está luchando, es el honor de haber sido los primeros. Ahí vamos, aunque lleguemos con el esqueleto solo. Llegan entonces, después de 3 años, el 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano, 17 hombres desnutridos y enfermos, y en la carta que le escribe Juan Sebastián Elcano al rey le dice: flacos como jamás hombres estuvieron. Y dice: regresamos tras haber dado la vuelta a toda la redondeza del mundo. Lindas palabras para decir: lo conseguimos. ¿Qué hicieron? En San Lucas de Barrameda llega, la gente por supuesto no se lo esperaba, fue una apoteosis, un trueno, lanzaron todo el festival que se puede. Ellos no descendieron del barco y que querían llegar a Sevilla, que era el punto final. Así que se quedaron ahí, ya le mandaron víveres desde Sevilla, mandaron incluso un buque para que los llevara de remolque. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando llegan a Sevilla? De nuevo, estamos en siglo XVI, siglo religioso, gente de fe. Estos marineros eran gente de fe, creían mucho en la religión. Entonces en los tiempos de dificultad habían prometido que si llegaban sanos y salvos iban a ir a ofrecérselo a la Virgen, y allí fueron, si han visto ahí, todos tienen con los cirios, van ellos en procesión hasta la Virgen con la pinta que llevaban de todo el viaje. Fueron entonces 18 los sobrevivientes. Como ven, ahí está Pigafetta, que había cambiado el nombre, pero luego que era supernumerario, o sea que iba de Oquis. 3 españoles, 3 italianos, un portugués, y 381 sacos de especias. Y fíjense que con eso tuvieron para pagar todos los gastos, todas las inquietudes, y todavía les sobró 346.000 maravedíes. No sé cuánto es maravedí comparado con el dólar hoy día, pero igual son muchos. 346.000, siglo XVI, son muchos. ¿Qué fue lo importante? Primera demostración empírica de que la Tierra es redonda. Y fíjense ahí qué interesante, salen de ahí, como dan toda la vuelta. Sí, era redonda, uno de los mares. Curioso que llegan a Sevilla el 8 de septiembre, pero ellos tenían en sus escritos que era el 7. Pero ¿cómo diablos? Pero no, si no nos hemos equivocado. Y si dan cuenta, ya saben que después, años después, se estableció la hora internacional, y es que si uno va moviéndose hacia el oeste, pierde un día, y si va hacia el este, gana un día. Los que viajan mucho en avión saben de eso muy bien. Carlos I le entrega un escudo de armas para su familia, donde pone arriba: primus circumdeviste me. Fuiste el primero que me rodeaste, que me diste la vuelta. Y curiosamente ven en esta parte sur que hay aquí, estos son 2 de canela, son aquí, estos son clavos, 12 clavos, y después nuez moscada, 3 nueces moscada, para decir que fue el primero que regresó, y que regresó entonces con esas especias tan queridas. Terminó así el viaje que marcó el inicio de la globalización, después de enlazar los 3 grandes océanos, Atlántico, Pacífico, Índico, y quiere decir que desde entonces ya se unió el mundo, ya no había nada separado, sino que todo estaba conectado. Y eso me da pie entonces para invitar al ilustre Joaquín Lozano. Él ha hecho el esfuerzo de venir desde Monterrey para estar con ustedes. Él es de la Universidad de Monterrey, pero tiene mucha experiencia internacional. Adelante. Estuvo en Roma, en la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en una de las sesiones. Como está, bienvenido, muchas gracias por venir. Tiene mucha experiencia internacional, entonces ha estado por todo el mundo, fue también el Banco Internacional de Desarrollo, o sea que sabe de lo que trata. Ahora está entonces en Monterrey y está encargado de los exalumnos, ¿no? Con relación con los alumnos, y él justamente nos va a hablar esa globalización
la parte negativa que trae, en los retos de la desigualdad en un mundo globalizado. Ya veo que le han aplaudido, pero un poco más para animar. Muchísimas gracias. Yo creo que antes de poder hablar yo de lo que les quiero compartir hoy, vamos a dar un aplauso a Juan Carlos porque nos ha hecho de verdad, yo he estado preparándome por varias semanas, pues que me hicieron el honor, Juan Carlos y Katy Moreno, de invitarme a compartir con ustedes esta tarde, y me ha entrado en esta aventura maravillosa que fue esta primera vuelta al mundo, y la forma en que nos ha expuesto el doctor Moreno. Yo me transporté, como dijiste, váyase 500 años para atrás y hoy nos llevaste para allá. Creo que a mí me tocará regresarnos a los 500 años que han pasado para el día de hoy, platicarles algunos de los retos que esta globalización que inició con ese mundo de Magallanes y Elcano en los 1500 a llamarle ahora la era de la globalización. Y pues antes de arrancar también quiero agradecerle al programa Más, a la Casa de España y al Trinity University por albergarnos para tener esta linda charla esta noche aquí en San Antonio. Bueno, ya nos contó aquí Juan Carlos, han pasado 500 años de esta primera vuelta al mundo, la ruta que se siguió, todos los retos que tuvieron que superar, las desaventuras, las tradiciones, los botines, las hambrunas, en fin, las muertes que sucedieron, y no realmente es algo que a lo mejor hoy no podríamos imaginar, porque arrancó Magallanes, terminó Elcano, regresa una de las 5 naves nada más, con 18, incluyendo Elcano, de los casi 250 hombres que arrancaron, y sin embargo, bueno, o sea, cuando terminó la plática de Juan Carlos, de todos modos, en términos de negocio, fue rentable. O sea, con las ganancias que trajeron por las especies que comercializaron en Europa, fue un gran negocio. Imaginemos eso, o sea, 3 años de travesía, todo lo que sufrieron, todas las pérdidas que hubo, materiales, humanas, realmente eso fue un hito histórico, y pues es lo que dio pie para que ahora tuviéramos un mundo globalizado. Realmente una hazaña impresionante. Entonces, ¿qué ha cambiado en el mundo en estos 500 años, ahora que estamos en el 2019? Yo voy a abordar el tema desde el punto de vista del desarrollo económico, la importancia del crecimiento de la riqueza, pero también de los retos, porque pues desafortunadamente seguimos teniendo muchos retos en cuanto a la desigualdad de la distribución de esa riqueza. Entonces, transportémonos un poquito otra vez a lo que hoy escuchamos de esos 500 años atrás, en donde Sevilla tenía más o menos 60.000 habitantes y España unos 7 millones. Hoy la población de España se ha multiplicado casi por 7 veces, y en Sevilla 1.5 millones de personas, y Sevilla, como ya escuchamos, era el puerto más importante del mundo de la época, y España el centro financiero mundial con capacidad para financiar algo como lo que acabamos de escuchar. ¿Pero qué ha pasado ahora? Pues que hoy los mayores puertos del mundo ya no están ahí, ahora son en China, y los centros financieros están en Nueva York, en Londres, y en China en esos 500 años pasaron de 100 millones de habitantes a 1.300 millones de personas. Lo que ha pasado en el mundo es completamente impresionante, la evolución. Pero entonces, esa población mundial que ha crecido, pues ha también traído muchos avances. La esperanza de vida ha aumentado, han aumentado el consumo y la demanda por recursos, y también, gracias a lo que vamos a ver ahorita, ha crecido exponencialmente también la oferta de recursos al mismo tiempo. Pero si los recursos que son limitados y la demanda y las necesidades humanas son ilimitadas, ¿cómo hemos hecho para poder compensar? ¿Cuál es la clave para resolver ese enigma? Pues la tecnología y la innovación. Es la forma en la que el mundo ha ido pudiendo satisfacer estas necesidades, y el ser humano, pues con esta gran capacidad de desarrollar la inteligencia, y tiene una capacidad cognitiva superior, pues ha resuelto esta situación de la escasez con realmente mucha destreza. Pero si no lo hacen tratando de al mismo tiempo reducir pobreza extrema y desigualdad, y garantizar acceso a la educación, a los servicios de salud, y también cerrar la brecha de género, pues esa tecnología y ese conocimiento pues es una condición necesaria, pero nunca va a ser suficiente, ¿no? Porque vamos dejando gente atrás. Se necesitan instituciones, se necesitan leyes,
Pero realmente entonces, con todo este gran avance, hemos podido lograr tener ese bienestar para todos los que habitamos este planeta. Es de lo que quiero hablar ahorita en estos próximos minutos con ustedes. Esta globalización, ¿qué nos ha traído? Pues primero vamos a darle un contexto a lo que significaría globalización el día de hoy. Es un proceso de varios frentes. Es económico, es tecnológico, es social, pero también cultural. Y es a escala planetaria, pero consiste en una creciente comunicación, en una creciente interdependencia entre los distintos países del mundo. Y vamos uniendo mercados, vamos uniendo sociedades, vamos uniendo culturas a través de transformaciones sociales, económicas y políticas, y nos vamos llevando el planeta a ser una comunidad global. Y esos avances de tecnología y comunicaciones han favorecido esta relación, pero también la relación entre los países desarrollados, que tienen más recursos, que van teniendo más riqueza, y los menos desarrollados. Entonces ya hay una interacción también entre estos dos mundos económicos, y esto ha aumentado la riqueza de forma global. También pues, creemos que esto es irreversible, aunque varios grupos y diferentes pensadores dicen que la globalización no debería de continuar y le quisieran dar marcha atrás, pero pues difícilmente creemos que lo vayan a lograr. También esta globalización tiene un impacto en la sociedad. ¿A qué me refiero? Es que internacionalizar la política y la economía y esta interconexión y esta interrelación entre los estados del planeta de manera tan rápida va haciéndonos una sociedad única, global, y que cada vez las fronteras entre lo nacional e internacional son menos. Y ahorita desde la primera lámina de la portada veíamos estas conexiones ya. Realmente, ¿dónde están las fronteras? Pues sí, la línea aquí entre la red y Nuevo Laredo a lo mejor es muy física, pero realmente estamos moviéndonos todo el tiempo por todos lados, y entonces vamos teniendo hacia una gran nación de naciones como población humana. Entonces, vamos a comentar otra vez de la riqueza. O sea, si la globalización ha permitido esa competencia por recursos, esa generación de mayor riqueza, pues eso implica que cualquier país que quiera vender sus bienes y sus productos, sus servicios, pues necesita interactuar con otros países para lograr colocar su producción y hacer más sencillo la comercialización. Entonces, fíjense, aquí decimos, durante los últimos 50 años el comercio ha crecido tanto que podemos decir que ya el casi 40% de todo lo que se produce en el mundo se exporta, o sea, le da vueltas, el 40% está dándole vuelta al mundo. Parece pues que todo esto nos trae muchas ventajas, hay una relación hay una relación muy importante entre la globalización y el crecimiento económico, pero desafortunadamente eso también va dejando gente atrás, y la brecha, el gap entre los más ricos países, regiones o personas y los más desfavorecidos va también creciendo. Entonces, globalizar la economía no la hace necesariamente en automático más equitativa. Tenemos cada vez más ricos haciéndose más ricos y más pobres haciéndose más pobres, sobre todo en los países menos desarrollados. Entonces, ¿cómo es posible esto? O sea, 500 años después de que se logró esa hazaña, ¿cómo puede ser que tengamos una situación cuando han crecido tanto los productos, tanto los ingresos, tanto las importaciones, la tecnología, los avances? O sea, ya llegamos a otros planetas, y como que aquí no podemos todavía sacar adelante a las zonas más pobres del mundo. Y eso pues lo llamamos desigualdad. Entonces, examinemos primero cómo afecta la libertad económica en los países, sobre todo los democráticos, la situación y los ingresos de las personas, sobre todo más desfavorecidas en sus ingresos. Según el informe anual de 2018 de libertad económica en el mundo que elabora el Instituto Fraser, fíjense qué curioso esto, dice: el ingreso real que obtienen el 10% de los más pobres en los países económicamente más libres, o sea, los más desarrollados, que tienen más instituciones y leyes, son 8 veces más ricos que los más pobres de los países pobres. O sea, aún en los países más ricos hay pobreza, pero la pobreza ahí es 8 veces mejor que la pobreza en los países más retrasados. Imagínense cómo se vuelve a abrir la brecha. O sea, en los más desfavorecidos, de todos los pobres, son mucho más pobres, 8 veces más pobres. O sea, terrible la situación. Eso es lo que representa esta gráfica. Entonces quiere decir que también los pobres de los países más ricos pues son más ricos que los pobres de los países pobres. Para la redundancia aquí lo que estoy diciendo, pero es bien importante entender eso, o sea, que la pobreza
es distinta dependiendo de dónde la miremos. Entonces, esa desigualdad que vamos a ver ahorita más adelante también se puede reflejar entre países, entre regiones, personas, etc. Entonces, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, nos dice que la igualdad es lo que nos lleva a ser eficientes. Entonces, para poder entender la desigualdad hay que entender qué es la igualdad y por qué la igualdad es tan importante. Primero es porque la igualdad en una situación de sociedad, la que querramos en el mundo, genera instituciones inclusivas y premia la innovación y el esfuerzo y no nada más el privilegio. Realmente se busca que el mérito es el que se reconozca y no nada más la condición social, la etnia, el género, las conexiones políticas. Eso es lo que debe importar realmente el mérito, pero en una situación contraria, que sea la desigualdad, esto no necesariamente sucede. También la igualdad fortalece las democracias. La igualdad da acceso a capacidades y oportunidades para todos, sobre todo, aquí lo quiero recalcar porque el rector Mario nos va a hablar de la educación, requiere que la igualdad nos permite que la revolución tecnológica también permea hacia una etapa, a una educación en las distintas etapas del ciclo de vida. O sea, es bien importante que esa educación vaya en todos los ciclos de vida, en acceso a las personas. Y por último, también nos dice la CEPAL que la economía global, cuando hay igualdad, pues se reduce la intensidad de los conflictos internos y externos. Cuando hay igualdad, la gente está menos tensa, la gente está empezando a trabajar, la gente está empezando a prosperar y no en tratar de salir de una situación desigual e inequitativa. Entonces es muy importante que la igualdad se vea como un fundamento al concepto de desarrollo, que sea un valor intrínseco para poder impulsar el desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental, y también pues pensemos que cuando hay igualdad pues también se generan mayores inversiones, la gente prospera mucho más rápido. Por otro lado, la otra cara de la moneda de la igualdad pues es la desigualdad. Y aquí bien importante que, les decía hace un momento, pues tenemos diferentes tipos de desigualdad. Tenemos la desigualdad económica y social, esa es la que más conocemos. Tenemos la desigualdad de género, tenemos la desigualdad generacional entre los más avanzados en edad y los más jóvenes, las oportunidades que tuvieron tal vez nuestros abuelos y las que van a tener nuestros descendientes. La desigualdad étnica, tenemos la desigualdad entre las zonas urbanas y las rurales, drástica. Tenemos la desigualdad territorial dentro de una misma zona. Entonces también lo podemos llevar esto a desigualdad entre regiones del mundo, a desigualdad entre países, a desigualdad dentro de los países y dentro de localidades de un país también tenemos desigualdad. Entonces tenemos que realmente superar las barreras que la desigualdad nos genera, como las barreras a la educación, las barreras al acceso de la salud, a la discriminación por etnia, raza, género, clase. Otra cosa interesante, también las desigualdades fiscales. Entre más posibilidad económica se tiene, más se tiende a buscar evasión y elusión fiscal, y al más desfavorecido es más fácil capturarlo como contribuyente y tiene menos formas de evitar pagar impuestos. Entonces también ahí hay un círculo vicioso perverso. Quiero situar ahora este contexto de globalización y desigualdad en algo pues más cercano a nosotros, ¿no? Que tenemos relación iberoamericana y latinoamericana y caribeña, pues contarles un poquito cómo esto se refleja en Latinoamérica y el Caribe. A pesar de que en América Latina y el Caribe, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha avanzado de forma muy importante en el combate a la pobreza, se ha logrado, hay avances, pero los vamos a ver importantes, y hemos crecido económicamente de manera importante en toda América Latina y el Caribe, exceptuando Haití. Todos los países se consideran países de renta media alta, inclusive renta alta en Argentina y Uruguay han alcanzado a indicados al nivel de los países más desarrollados cuando lo medimos por ingreso de país y lo dividimos por persona. Pero estará bien distribuido.